México es un país lleno de cultura, gente trabajadora, oportunidades y talento. Sin embargo, uno de sus más grandes malestares radica en sus altos niveles de corrupción. La corrupción como concepto se puede definir como el abuso de poder por parte de alguna figura de autoridad que hace mal uso de su posición para la obtención de un beneficio personal, violando los sistemas normativos. De hecho, de acuerdo a Transparencia Internacional, a través de su índice de percepción de la corrupción, en 2023 México se ubicó en el lugar 126 con una calificación de 31 puntos, al lado de países como Uzbekistán, Kenia y Togo. Buscando ejemplificar el gran impacto que conllevan los diversos actos de corrupción por parte de las autoridades gubernamentales, nos vamos a trasladar exactamente hace 3 años, el 3 de mayo del 2021 en la avenida Tláhuac en la Ciudad de México. Cientos de hombres y mujeres de la capital regresaban a sus casas después de un día de trabajo por medio del sistema de metros de la ciudad, en la línea 12. Exactamente a las 10 de la noche con 11 minutos, un tramo de la línea elevada entre las estaciones de Olivos y San Lorenzo Tezonco colapsó entre las columnas 12 y 13, provocando la muerte de 26 personas y más de 100 personas heridas. Y no, este no fue un accidente. Fue el resultado de años de corrupción dentro de las obras de construcción y mantenimiento del transporte público y la incompetencia de las autoridades capitalinas. El escándalo de la línea 12 implicó a más de una decena de funcionarios públicos. Entre ellos destacan quien fue en su momento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien inauguró la línea en el 2012. Sin embargo, en febrero del 2014 se encontró que la obra contaba con diversas irregularidades en su construcción, por lo que fue clausurada alrededor de 2 años después. Dentro del caso también se les acusa a Miguel Ángel Mancera, quien ocupó el mismo cargo de 2012 a 2018, y a Claudia Sheinbaum, quien desempeñaba el mismo puesto cuando colapsó la línea. Es importante también mencionar que Grupo Carso, que es propiedad de Carlos Slim, fue uno de los consorcios involucrados en la construcción de la línea, mismo que aunque fue investigado y se comprometió a indemnizar a los familiares y la reparación del metro, no recibió ninguna sanción. A los funcionarios se les acusa de 3 principales actos de corrupción. Primeramente, el soborno por parte de las empresas constructoras para otorgar contratos y licitaciones de construcción y mantenimiento de la línea. El segundo delito radica en la malversación de fondos, pues se les acusa de desviar recursos públicos destinados a la construcción y mantenimiento de la línea para beneficio propio o de terceros. Finalmente, los funcionarios fueron acusados de negligencia y omisión de responsabilidades, al no haber supervisado adecuadamente la construcción y operación de la línea 12. Cabe mencionar que aunque se realizaron las debidas acusaciones y denuncias por parte de los familiares de las víctimas, existen únicamente 10 funcionarios que actualmente cuentan con un proceso penal. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido alguna sentencia hasta la fecha. Es clara la violación a los derechos humanos, afectando el derecho a la vida, la seguridad y la movilidad de los ciudadanos. Además, se generó un impacto económico significativo, con costos de reparación considerables y pérdidas económicas derivadas de la interrupción del servicio de transporte. En términos políticos, el accidente desencadenó una crisis de confianza y de reputación de las autoridades capitalinas y una pérdida de credibilidad en la gestión de proyectos de infraestructura pública. Prevenir y combatir la corrupción es crucial, debido a sus amplias repercusiones en la economía, la política y la sociedad. La corrupción distorsiona la economía al desviar recursos que podrían destinarse al desarrollo, desincentiva la inversión y perjudica la competitividad de las empresas. Además, perjudica la legitimidad de las instituciones, generando desconfianza entre los ciudadanos. Combatir la corrupción es sin lugar a duda una expresión de responsabilidad social para ciudadanos, servidores públicos y negocios. Definitivamente la corrupción es un problema multidisciplinario que afecta a las diferentes áreas de la sociedad, por lo que abordarla requiere hacerse desde múltiples perspectivas disciplinarias como la económica, la política, la social y la legal. En conjunto, estas perspectivas disciplinarias contribuyen a desarrollar políticas y medidas efectivas contra la corrupción. Pero eso sí, prevenir y combatir la corrupción requiere de un gran compromiso y un involucramiento activo de la sociedad en su conjunto. Esto implica una participación ciudadana activa, mediante la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a los líderes políticos y empresariales, así como la denuncia de prácticas corruptas. El empoderamiento de la sociedad civil, la promoción de una educación cívica que fomente la conciencia sobre los efectos negativos de la corrupción y la colaboración con las autoridades para fortalecer mecanismos de prevención y control son fundamentales para construir una sociedad más justa y libre de corrupción. Y así terminó mi evidencia para la optativa de anticorrupción y aquí dejo las citas bibliográficas.